Bienvenidos a Palabras que Enseñan, un espacio para comunicar y transformar. ¿Sabías que a cada tipo de educación corresponde una determinada concepción y una determinada práctica de la comunicación? Hoy hablaremos de los modelos de comunicación. Aunque en realidad existen varias concepciones pedagógicas, Díaz Bornheim ha señalado que se pueden clasificar en tres modelos fundamentales. Pero antes de ello tenemos un invitado especial, al maestro Roberto Cantero Mendoza, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212, aquí en Teciutlán. Acompáñanos. Maestro, para entrar en contexto, ¿podría decirnos cómo influye la comunicación en el proceso educativo? Claro que sí, mira, el tema de la comunicación es algo fundamental dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque sin un emisor y un receptor, la comunicación no se puede dar. Bueno, una buena comunicación nos da parámetros para poder tener los objetivos que se esperan dentro de la escuela mexicana. Una buena comunicación además nos da un ambiente de aprendizaje favorable para que se logre toda esta parte. Y además nos da como que esa confianza por interactuar con los adolescentes, con los niños, con los jóvenes y de otra manera tener buenos resultados. Primer modelo, educación que pone énfasis en los contenidos. Corresponde a la educación tradicional, basada en la transmisión de conocimientos y valores de una generación a otra, del profesor al alumno, de la élite instruida a las masas ignorantes, es decir, el tipo de educación vertical y autoritaria. Paulo Freire calificó de bancaria: el educador deposita conocimientos en la mente del educando. Maestro, ¿qué opina acerca de los modelos educativos anteriores donde se utilizaba la comunicación bancaria? Claro que sí, hay que empezar definiendo la educación bancaria como un término que Freire acuña en un primer lugar, en donde dice que solamente se le da al alumno conocimientos pocos y solamente se les deposita a ellos lo que quieren saber y por partes. Entonces, es una metáfora que hace referencia a que antiguamente los docentes solamente aplicaban como esas técnicas, esos métodos, en donde solamente se enseñaban cosas específicas a alumnos específicos en momentos específicos. Entonces no es tan favorable porque de una u otra forma pierde como esta parte de la realidad que se busca en la nueva escuela mexicana y que además no cumple con los procesos de desarrollo de aprendizaje de los alumnos. Entonces de una u otra manera pues no es tan correcto que se sigue implementando, sin embargo hay algunas metodologías que aún no lo implementan. Papel que juega la comunicación en este proceso. El emisor tiene dos papeles. Es el educador que habla frente a un educando que debe escucharlo pasivamente, o es el comunicador que sabe, emitiendo su mensaje desde su propia visión, con sus propios contenidos, a un lector que no sabe y al que no se le reconoce otro papel que el de receptor de la información. Ejemplo, la educación radiofónica, en la cual por propia limitación del medio, el alumno se halla ausente, oyendo la lección desde casa y reducido por lo tanto al silencio y la pasividad. Solo le queda escuchar, repetir lo que le indica el profesor y aprendérselo. Los medios audiovisuales en la educación tradicional se usan solamente como refuerzos para la transmisión de los contenidos. Es educación envasada. Segundo modelo, la educación centrada en los efectos. Cuando hablamos de modelos educativos es común imaginar una clase tradicional con un docente que transmite información, pero hay otro enfoque que merece atención. La educación que pone el énfasis en los efectos, es decir, aquella que no busca tanto enseñar contenidos, sino generar cambios de conducta predeterminados. Además, está vinculado a la ingeniería del comportamiento y a la psicología conductista. El educador ya no es solo quien enseña, es un programador del comportamiento humano, define los objetivos, diseña los mensajes y aplica estímulos para obtener una reacción específica. Por otro lado, tenemos que el alumno, lejos de ser el protagonista, se convierte en un receptor condicionado, más que es un sujeto pensante. Para ello tenemos un invitado especial.
al profesor Juan Rodríguez García, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212, Texiutlán, Puebla, el cual nos platicará acerca de cómo influyó el modelo conductista en la educación. Digamos, en cuanto a mi opinión, pues el conductismo es una herramienta, al final de cuentas, ¿no? O puede ser considerado una herramienta que puede ser implementada bajo ciertas condiciones, bajo ciertas situaciones, pero sin olvidar que nuestro objetivo principal como educadores es que el aprendizaje sea algo significativo, ¿no? para el alumno, ¿no? Para el sujeto. Y pues el conductismo en esta parte no es muy útil en ese sentido. Eso sería todo. Una conducta impuesta nunca es profunda ni duradera. Cuando la enseñanza se basa en recompensas, repeticiones y efectos visibles, puede ser útil para entrenar, pero no para formar personas conscientes, libres y participativas. Un claro ejemplo de esto es Aprender por Premio, en donde el maestro entrega una estrella dorada cada vez que el alumno responde correctamente. En los niños se esfuerzan solo por obtener la recompensa, no por entender el tema, ya que si no hay estrella, no hay motivación. El enfoque conductista busca modificar la conducta visible del alumno, es decir, responder bien, pero no necesariamente forma pensamiento crítico ni comprensión real. El énfasis está en el resultado, no en el proceso de aprendizaje. Aquí, la gran lección es que educar no es moldear desde afuera, sino acompañar procesos desde dentro. El cambio verdadero no se logra por presión ni por promesas, sino cuando hay reflexión, libertad y diálogo genuino. Tercer modelo, educación que pone énfasis en el proceso. Se caracteriza por ser un modelo de educación endógeno que se centra en la persona y pone como énfasis el proceso, la cual es llamada educación liberadora o transformadora. Este enfoque liberador y transformador es inspirado en Paulo Freire, el cual busca concienciar y empoderar al sujeto para transformar su realidad, lo cual permite alejarse de la educación bancaria o colonial. ¿Qué es enfatizar en el proceso? Enfatizar en el proceso es ver a la educación como un proceso permanente, en el que el sujeto va descubriendo, elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento. Es un proceso de acción, reflexión, acción, que él hace desde su realidad, desde su experiencia, desde su práctica social, junto con los demás. Y además se encuentra un educador, pero ya no como el que enseña y dirige, sino para acompañar al otro, para estimular ese proceso de análisis y reflexión. El cambio en este modelo. Si bien se mira, este modelo también se plantea un cambio de actitudes, pero no asociado a la adopción de nuevas tecnologías ni el condicionamiento mecánico de conductas. Este cambio se trata necesariamente por propia exigencia de los objetivos de un proceso libre en el que el hombre debe tomar sus propias opciones cada vez con mayor autonomía. Un modelo autogestionario. Este no se trata solo de transmitir contenidos, sino de enseñar a aprender. Número 1. Como objetivo, tiene desmitificar la realidad física y social del educando. Número 2. Pretende alcanzar una conciencia crítica, pasando de una conciencia ingenua a una conciencia crítica que sea capaz de analizar, deducir y sintetizar. Número 3. La importancia de los instrumentos mentales. Más que datos, el educando necesita herramientas para pensar, relacionar hechos y construir su propia visión coherente del mundo. Y por último, número 4. El problema principal no es tanto la falta de información, sino la falta de pensamiento ejercitado y crítico.
Una educación que problematiza. La educación que problematiza se divide en 4 partes. Número 1. Participación activa. El educando debe ser protagonista de su propio proceso educativo. Número 2. Educación para la democracia. Se busca formar personas activas en la sociedad democrática que se quieren construir. Número 3. Aprendizajes auténticos. Solo se aprende verdaderamente cuando se vive, recrea y reinventa el conocimiento. Y por último, el 4. Proceso y autogestión. El verdadero aprendizaje ocurre cuando el estudiante investiga, problematiza, se involucra y gestiona su propio proceso educativo. ¿Qué nos dice este modelo del proceso, error y conflicto? A diferencia del modelo bancario, este no rechaza el error. En esta educación no hay errores, sino aprendizajes. También es distinta su actitud ante el conflicto. En lugar de eludir, primero lo asume como fuerza generadora, problematizadora. Sabe que sin crisis difícilmente hay crecimiento. Otros rasgos del modelo. Este modelo nos dice que no existe la educación individual, ya que nadie se puede educar solo. El eje aquí no es el profesor, sino el grupo educando. El educador está ahí para estimular, para facilitar el proceso de búsqueda. Y por último, este tipo de educación exalta los valores comunitarios. Aquí te dejo un ejemplo. Un ejemplo de educación con énfasis en el proceso sería una clase basada en el aprendizaje colaborativo y dialógico, donde lo importante no es solo el contenido, sino cómo se construye el conocimiento entre estudiantes y docentes. Aquí el docente no comienza una lección magistral, sino con una pregunta abierta, como por ejemplo, ¿qué problemas ambientales hay en nuestra comunidad? ¿Qué soluciones creen que podríamos aplicar? Aquí existe la interacción entre docente-alumno, generando una comunicación más efectiva. Cada palabra encierra un mundo, una historia, una lección. Gracias por acompañarnos en este viaje de significado. Si estas palabras te enseñaron algo nuevo, compártelas, coméntalas y deja que su eco llegue más lejos. Nos vemos en el próximo video, porque las palabras no solo se dicen, también enseñan.